Sé que no todos están aquí porque han salido. Ustedes han, como diría el Señor, han elegido la mejor parte: abrir la Escritura, leerla y aprenderla, comprenderla. Y es lo que vamos a hacer esta mañana. Quisiera decirles de forma breve, y decía al hermano, voy a hacer un mensaje breve. Espero que sea breve, que no pase mucho tiempo, que sean por lo menos lo necesario para comprender lo que hay aquí en su palabra. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Ustedes los van a ver ahí, Romanos 13, 11 y 12. Dice la palabra del Señor así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Poderosos versículos, hermanos, aquí que el apóstol Pablo da a los romanos. Bien, está por terminar el año, hermanos, y quisiera yo, de verdad, quiero ser breve en esto y dar a ustedes un mensaje breve, pero sin antes preguntarles ¿qué tanto aprovechamos este año? Y parece que es la misma pregunta de cada año, ¿no es cierto? ¿Qué tanto aprovechamos? Pero qué importante es entender cómo el tiempo se va, ¿no es cierto? El tiempo se va y no vuelve a regresar, y lo que no hayas hecho en tus planes realmente van a quedar ahí, y pasará el tiempo y harás un recuento y dirás, esto no lo logré, esto sí lo logré, esto se llevó a cabo, esto no se realizó. Venía yo al día de ayer con mi esposa, fue nuestro aniversario, y quiero aprovechar, tal vez entra en el audio, pero quiero aprovechar, hermanos, porque tengo a mi esposa y es la mujer a la que más amo. Doy gracias a Dios por la vida de ella. En esta semana, estando juntos con nuestros hijos, nos dicen que tengo que hacer algo para arreglar mi salud física. Y cuando comunico esto a mi esposa, ella me abraza, se levanta, me abraza y me dice, todo va a estar bien. Y después tuvimos que regresar a la Ciudad de México. Checamos este asunto. Después, en nuestro aniversario, nos volvimos a ir e íbamos haciendo un recuento de lo que en nuestra vida había pasado, hermanos. Estoy muy agradecido con Dios porque en ese recuento seguramente faltaron muchas cosas que hacer y no las vamos a poder realizar. No va a poder suceder eso porque el tiempo ya pasó. Pero lo que logramos, lo que hemos logrado, estamos contentos, estamos satisfechos por mi esposa, por mis hijos, por nuestra familia. Y quiero, y es mi deseo, que el tiempo que resta pueda, junto con mi esposa y mis hijos, seguir sirviendo a quien ha sido tan clemente conmigo y con mi familia, a quien ha sido tan piadoso con hombres tan pecadores como nosotros, y a quien a pesar de todo dio su vida por cada uno de nosotros, y al dar su vida nos dio la oportunidad de conocer a nuestras esposas, ¿no es cierto?, de tener a nuestros hijos. Y no nos lo dio en balde, hermano, nos lo dio para que podamos trabajar para Él. Nos dio este tiempo de vida para que dejemos de pelear, dejemos de pensar en cosas que estorban, y que como matrimonios, como jóvenes, como ancianos, podamos darle la honra a quien lo merece, y este es nuestro Dios, hermanos. Basta de vivir en una pereza espiritual. Y eso es lo que quiero compartir a ustedes esta mañana. Una de las razones por la que debemos amar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, es porque el amor genuino cambia de nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Cuando tú amas a alguien, tu manera de vivir cambia.
Cuando empiezas a amar a tu prójimo y continúas amando a tu prójimo, tu manera de vivir cambia. Y debido a que nos queda poco tiempo, este cambio resulta urgente para nosotros, ¿no es cierto? Nos queda poco tiempo. Realmente tú no sabes cuándo Dios te va a llamar. Te pone a pensar mucho cuando recibes noticias, te pone a pensar mucho cuánto tiempo me queda. Y yo le pido al Señor, Señor, dame más tiempo solamente para servirte, si es necesario. Si no, estoy feliz de estar en tu presencia, ¿no es cierto? Porque esa es la fe que tenemos. Gracias a Dios, pase lo que pase, vamos a estar en su presencia, aquellos que hemos creído en Él, pero queda poco tiempo, hermanos, amigos, y es necesario, es urgente que nosotros aprovechemos el tiempo y salgamos de la pereza espiritual. Entonces, al analizar la importancia de llevar una vida distinta, una vida diferente, Pablo, o el apóstol Pablo, deja el tema del amor. Acabamos de leer capítulo 13, deja el tema del amor. ¿Cuál es? Observen, versículo 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Pablo, al ver la importancia de estos cambios y de la urgencia de hacer estos cambios, hermanos, deja el tema del amor en el versículo 10, observen, para ir a una importante responsabilidad del creyente en relación con la sociedad. Ahora va a hablarles no solo del amor, sino les va a hablar de una responsabilidad que tenemos ante la sociedad. El que ha recibido el Evangelio debe de ser un ciudadano del cielo ejemplar aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta de esto? Esta iglesia, hermanos, ha recibido el Evangelio, ¿no es cierto? Lo conocemos. Por él hemos sido salvados en Cristo, ¿no es cierto? El mensaje de las buenas nuevas ha llegado a nosotros, y como hemos recibido este Evangelio, nuestro comportamiento como ciudadanos del Rey, o ciudadanos del reino, y siervos del Rey, debe de ser ejemplar. No sé si estás conmigo en esto. Debe de ser ejemplar. De verdad, cuando llegas al púlpito y te quieres preparar, tratas de hacerlo lo mejor. Y perdónenme, hermanos, no tanto para ustedes, sino para el Señor, porque el Señor pide y demanda de cada siervo de Él un estudio cuidadoso de las Escrituras. Y no es responsabilidad solamente mía, es parte tuya. También un estudio cuidadoso de las Escrituras para ti, crecimiento especial, para tu desarrollo como familia, para tus hijos. Y esto demanda tiempo. No demanda que estés recostado, tranquilo, escuchando. Demanda que te actives. Demanda que esta iglesia, hermanos, hemos ido paso a paso. En realidad es una iglesia joven, a pesar de que han pasado 13 años. Porque apenas hace 2 años empezamos a andar como una iglesia en tiempo completo. No sé si recuerdan esto. Entonces, hemos recibido el Evangelio y debemos comportarnos de manera ejemplar. Debemos luchar contra la pereza espiritual. Ese es el punto, hermanos. Y este es el tema de esta mañana. Nos queda poco tiempo. Y por eso debemos aprovecharlo para hacer el bien. Versículos 11 y 12, lo que acabamos de leer de Romanos 13. Dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Debemos despojarnos del sueño y prepararnos para trabajar, hermanos. Es importante la colaboración en la iglesia. El cuerpo no está dividido. Necesitamos de tu ayuda, necesitas de mi ayuda, y juntos como cuerpo levantarnos y trabajar. ¿Por qué? Aquí es el punto importante, hermanos. El punto central es porque hemos recibido el Evangelio y lo tenemos que compartir.
Y la pereza espiritual no nos permite hacer esto. Tenemos una bendición, haberlo recibido. Tienes que tener la capacidad de darte tiempo para otras personas. Aunque tú tengas otras actividades, busca los momentos de poder ir con otras personas, hablar con ellos, compartirles el evangelio, ofrecerles oración, levantarlos en sus necesidades. Debes de ser responsable en lo que Dios te ha otorgado, que es el evangelio. Las personas que están a tu lado no son muebles, y lo he dicho siempre. Cualquier persona requiere de ayuda. Debemos nosotros ser semejantes a Cristo, olvidarnos de nosotros y darnos en sacrificio vivo por los demás, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Y entonces esta iglesia será una iglesia gloriosa, que no está en una pereza espiritual. Debemos trabajar y levantarnos del sueño, ya que dentro de poco, déjame decirte algo, dentro de muy poco no lo vas a poder hacer. ¿No has pensado en esto? ¿Quién te garantiza que vas a seguir caminando? O que no vas a partir un día. Y si eres salvo, partirás al cielo. Si no eres salvo y fue una farsa tu evangelio, tu propio evangelio, tendrás cuentas con el Señor también. Déjame decirte que uno de los trucos o una de las formas favoritas que Satanás elige para estorbar el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de las personas, es adormecernos. Nos adormece, no quiere que trabajes, quiere verte en una pereza, quiere que reclames un ay cada cosa que hay en las actividades, en la lectura, en la oración, en tu relación familiar, en tu relación como pareja. Satanás, hermanos y amigos, nos hace creer que nos queda bastante tiempo, ¿no es cierto? Y nos susurra al oído cosas como estas. Lo que no se hace hoy siempre puede hacerse mañana, ¿no es cierto? Y tú lo dices, mañana termino de leer, más tarde lo estudio. Es una pereza espiritual, hermano, no leer la Escritura. Es triste, hermano. Aquí ya no se trata de si somos una nación que no tiene el hábito de leer. Olvídense del sistema mundial. Somos llamados a estudiar y escudriñar las Escrituras porque somos ciudadanos del cielo rescatados por Cristo, hermanos. Aquí no se trata si somos un pueblo educado en la lectura. Aquí no se trata de educación, se trata de saber si el Espíritu mora en mí y me da el discernimiento para abrir la Escritura, leerla, comprenderla, aplicarla y vivirla. ¿Se dan cuenta de esto? Hermanos, esta iglesia no se va a desarrollar a menos que ustedes lean, apliquen la Escritura. Créanmelo, no hay métodos. Los métodos los inventan las iglesias grandes con luces, con sonidos, con aplausos, pero el verdadero crecimiento está en la fe, en la palabra, leerla, escudriñarla, indagar en ella y ver si todas estas cosas son verdades y hacer comprobaciones bíblicas. Esa es la única manera, hermanos. Mientras tanto, tu vida va a estar perdida en una pereza espiritual, porque estás dependiendo de las cosas que Satanás quiere hacerte creer. El tiempo no va a llegar. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en que Cristo va a llegar ya? Y Satanás dice, no, ese tiempo no ha llegado. Ya han pasado casi 2000 años desde la primera vez que Cristo ha venido. ¿Quién sabe? Tal vez van a pasar otros 2000 años. Lo más probable es que no venga esta semana, no venga este mes. Tal vez ni lo has pensado así. Y Satanás lo que dice, o sus huestes de maldad lo que dicen es, quédate tranquilo, todavía hay tiempo. La semana que entra voy, la semana que entra estudio, la semana que entra comienzo los malvados días en que dices y piensas humanamente, ya llegó el mes de enero y ahí voy a comenzar todo. Esa es la gran mentira del mundo, hermanos. Todo comienza en este mismo instante.
Todo comienza en este mismo segundo. Cuando tú ves que no estás haciendo las cosas, tienes que levantarte de tu pereza, leer la Escritura, orar al Señor que te dé sabiduría y que comprendas las grandes verdades que, por cierto, muchas de ellas son difíciles de comprender, como las declara, como Pedro decía de las declaraciones del apóstol Pablo. Es muy importante. Me agrada mucho que en esta iglesia lo que más vendemos de nuestras librerías son Biblias. De verdad. Mi esposa puede traer Biblias a esta iglesia, y por cierto quiero decirles, hermanos, que muchas de las Biblias que se venden aquí son solamente por las contribuciones de mi esposa. Ella no las vende a un precio, las trae y las vende por debajo del 50% de lo que pueden valer, o el 50% de estas Biblias, con el propósito de que ustedes y nosotros leamos la Escritura. La realidad es que Dios nos llama a levantarnos del sueño. Ese es el punto, bajo este texto. Aunque no sabemos cuántos días te queden a ti, cuántos días me queden a mí, el tiempo es corto para hacer todo el trabajo que nos falta. ¿Quién piensa, hermanos, que si Cristo no llega en unos 10, 15, 20, 30, 50 años, ¿no crees que hay mucho trabajo por delante? ¿Sabes? Me gustaría dejar esta iglesia con el trabajo para otros, donde tuviera muchos más proyectos. Esto quiere decir que hay mucho trabajo hoy en día, aquí en la iglesia. Pablo nos dice que nuestra liberación de nuestras penas, de nuestras agonías, de esta vida, que se van a lograr únicamente al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Conociendo que el tiempo está cerca, dice el Señor. Bajo ese texto, y ahorita lo voy a explicar, no puedo tocarlo, ¿verdad? Aquí ya está. Entonces, dice, va a estar, ya todo se va a liberar, todo va a cambiar cuando el Señor Jesucristo venga, cuando esté de regreso aquí. Este tiempo está más cerca que cuando creímos, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Es muy importante entenderlo. El día de ayer era más lejano. Antier era más lejano el evento. Pero su venida hoy es más inminente que nunca. Tenemos que verlo de esa manera. Cada día nos acerca más a esa hora de la salvación, según vemos aquí en el texto. Si estaba cerca en aquel tiempo, en el contexto histórico, si ya estaba cerca, ¿cuánto más cerca estamos hoy entonces, hermanos? Si en el primer siglo estaba cerca, en este siglo, ¿cuánto más cerca estamos? Mucho más. Así que debemos despertar y reconocer que nos queda ¿cuánto tiempo? Poco. Este es el llamado de Pablo a los romanos, hermanos. El punto es, ya es hora de trabajar. No es hora de predicar un sermón o un sermoncito de emoción. Viene el año nuevo y amigo, anímate. No, quiero animarles a que despertemos de nuestra apatía espiritual y que emprendamos la buena batalla, en donde va a haber las realidades que vas a batallar. Va a haber dificultades en tu vida, físicas, mentales, morales, en tu carne. Y tienes que estar listo para enfrentar cualquiera de esas batallas. Que ninguna de ellas te doblegue, porque en Cristo nos es posible lograr todo, hermanos. Mira, la vida cristiana sí es una guerra. Una guerra contra el error de Satanás que ha infiltrado en la iglesia, ¿no es cierto? Una guerra contra la depravación de nuestros propios corazones, que son muchas veces idólatras, hermanos. Y una guerra contra el mundo que se opone a todo lo que nosotros como iglesia valoramos, ¿no es cierto? Valoramos el crecimiento de nuestros niños con una educación moral y bíblica, y el mundo quiere tragarlos de una manera diferente, inyectando en ellos una amoral antibíblica. Es una guerra contra la pereza espiritual, hermanos. Es una guerra contra el mundo que se opone a todos nosotros. Una guerra contra la carnalidad. Entonces, estos enemigos, la pereza espiritual, la carnalidad, el mundo, estos enemigos que por cierto son muy grandes, son gigantes para la iglesia,
y que cada miembro de ella tiene que confrontar cada día. Tú lo vas a confrontar, tú, yo, todos vamos a confrontar ese tipo de cosas. Tenemos que trabajar y repelarlas. Pero el punto de esta mañana es la pereza espiritual, y es lo que quiero tratar. Estamos por cerrar el 2018 y mi exhortación es que nos levantemos y luchemos en contra de la pereza espiritual. Nuestro texto, Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, lo vamos a desglosar rápidamente, hermanos. Vamos a ver 5 razones por las que debemos luchar contra la pereza espiritual. Observen el versículo 11. Dice Pablo a los romanos, recuerden que él estaba hablando acerca de estarse sometiendo a las autoridades que les respetaran, habían sido puestas por el Señor. Después habla acerca del amor, como les dije en un inicio, y después les lleva a su relación en la sociedad de llevar el evangelio y tener un comportamiento correcto. Y Romanos capítulo 13, versículo 11, empieza ahí a darnos estas razones por las que debemos luchar contra la pereza espiritual. Y dice, y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. ¿Quién lo conoce? Que es ya hora de levantarnos del sueño. El primer aspecto, hermanos, que debemos ver aquí es que debemos despertar de la pereza porque el tiempo es propicio. El tiempo es propicio. Observen el texto. Y esto conociendo ¿qué? Y esto conociendo el tiempo. Tiempo es kairos. Esta palabra en griego no está hablando, hermanos, no es el tiempo cronológico. Es el tiempo, hablando de un periodo de tiempo, una ocasión, un momento preciso. Esto es la era que vivimos, la época que vivimos. Es a lo que hace la referencia esta palabra tiempo. Y conociendo este tiempo, ¿quién conoce este tiempo? ¿No deberíamos estar inquietos de conocer esta era, esta época? No la cronológica, esta era, esta época. ¿Por qué deberíamos estar inquietos, hermanos? Que este tiempo está muy sensible para todos nosotros, sencillo para todos nosotros. No son tiempos difíciles, hermanos, amigos. No estás batallando demasiado en ciertas cosas, ideologías, humanismo, cosas antibíblicas. No estás viendo cómo hay un ataque muy perverso ante los matrimonios, ante las familias. Hay demasiada profundidad de maldad para este tiempo que estamos viviendo. Y Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. Entonces, el tiempo, la oportunidad, ha llegado la hora de activarnos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Viendo este tiempo, que conocemos este tiempo, ha llegado la hora de activarnos. Esto es, estamos en el momento ideal. Ese es el punto. Este es el momento ideal. ¿Aún vives? ¿Estás vivo todavía? ¿Qué tiempo estás esperando entonces? ¿Cuántos años más vas a esperar para activarte? Número 2. Debemos despertar de la pereza porque no solamente conocemos ya el tiempo, sino que no es tiempo de dormir. Observen que ya es hora de ¿qué? Ya es hora de levantarnos de ¿qué, hermanos? Del sueño. Del sueño. Sueño en el griego también es como somnolencia, hermanos. Es estar profundamente dormido. Es lo que nos quiere decir esta palabra. Es una apatía a las cosas espirituales. Es estar dormido a una... No estamos dispuestos, estamos dormidos a responder a cosas que Dios nos está mandando. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas hemos leído en la Biblia que debemos hacer para con los demás y cuántas cosas de ellas hemos hecho? ¿En cuánto se nos ordena tener un corazón limpio para con los demás y cuánto de eso no hemos hecho? ¿En cuántas batallas nos encontramos enfrascados ahora sin hacer caso, sin entender que en realidad lo que sucede es que estamos dormidos,
teniendo actividad en nuestras cosas y teniendo una letarga muy grande en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. ¿Se dan cuenta? Es tiempo ya entonces, de levantarnos del sueño, es decir, de obedecer a Dios, de animarnos a leer la Escritura, responder a su palabra y ejecutar todas las cosas que Él nos está pidiendo dentro de su manual. La iglesia, hermanos, ha dormido un largo sueño. Y no solo diría, cuando digo la iglesia no estoy hablando de esta, estoy hablando de toda la iglesia, hermano. La iglesia universal ha dormido por mucho tiempo en cuanto a sus deberes. Y el deber, uno de los deberes principales de la iglesia, evangelizar al mundo. Ha dormido por mucho tiempo. El propósito de esta iglesia, hermanos, y el proyecto, si Dios quiere, en este año es lanzar una nueva iglesia fuera de la Ciudad de México. Y probablemente sea alguno de ustedes quien lo haga. O vendrá otra persona, otro misionero, quien lo haga. Pero la idea, hermanos, es despertar de ese tipo de sueño espiritual y levantarnos a evangelizar a las personas, porque ellos están dormidos también. Tú ya estás vivo. En el Señor, como quiera, estás vivo. Te ha dado la vida, pero ellos, hermanos, ellos siguen profundamente dormidos en una muerte espiritual. La hermana Claudia, ¿por qué crees que constantemente decía, hablan con mi papá? Todos tenemos necesidad de compartir a alguien que está aletargado espiritualmente. Y el mundo está así. ¿Y a quién se le asignó la tarea? ¿Por qué si tú tienes en tus manos ese tesoro, por qué no lo compartes? ¿Te das cuenta? La iglesia se ha dormido por mucho tiempo, hermanos. Y los resultados de ese sueño están a la vista de todos nosotros. Cuando la iglesia está dormida, ¿qué sucede allá afuera, hermanos? Obsérvalo. Si la iglesia está dormida, ¿quién les va a evangelizar? ¿Quién les va a compartir? ¿Quién les va a enseñar que las cosas no están siendo como el Señor las mandó desde un principio? ¿Quién les va a enseñar que hay un Creador? ¿Quién les va a enseñar que hay un Dios? ¿Que hay un Redentor? Ahí está a la vista de todos nosotros nuestro sueño, hermanos. Muchos dentro y fuera de la iglesia no responden. Aún muchos están dormidos dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia hay muchos más. Tenemos que despertar. Tienes que tener el entendimiento de la Escritura. Esto es muy importante, hermano. El despertar no significa que te levantas y ya, a ver qué hago. No, despertar es tener un hambre, una pasión por acercarte a la Escritura, nutrirte de ella, crecer, desarrollarte. El Espíritu Santo, hermanos, según vemos, nos llama y nos impulsa a hacer la obra de evangelizar. Cuando suena nuestro despertador, ¿qué haces? Cuando suena el despertador en la mañana, ¿qué haces? Sabemos que no es cuestión de algunos se ríen porque dicen, no, es que me doy vuelta en la sábana y ya me quedo ahí. Eso es lo que hace la iglesia, hermanos. Hoy está sonando el despertador y dice, ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo. ¿Y qué haces? Otros 5 minutos, otros 10 minutos. Invité a mi esposa a comer esta semana, a desayunar en nuestro aniversario. Normalmente ella se levanta a 5:30, 6 de la mañana, está leyendo, está orando seguramente, y le encanta, hermanos, pararse a esa hora. A mí me encanta pararme un poquito más tarde, 12, 1 de la tarde. No, después de ella, yo sé que está ella, comienzo yo a las 6:30, 7, es mi parte, paso al baño, pero ayer le digo, vámonos a desayunar, y eran las 11 de la mañana, después de nuestro aniversario, pero porque quedamos en la casa platicando, pero ella, yo vi su rostro cuando
Y ya son las 11. Sí. ¿Sabes por qué? A las 11 perdiste todo tu día. Si no lo hiciste a las 6, 7 de la mañana, si no tuviste un encuentro con el Señor a esa hora, si no oraste con Él, si no leíste y hablaste con Él y te habló Él y te motivó a seguir adelante, si tú no lo hiciste temprano, lo más lógico es que no lo hagas más tarde. Y todo el día se te va a ir así. Y llegamos, hermanos, al restaurante y no había más que una u otra familia ahí. Todos los tempraneros ya habían acabado con los frijoles. Perdimos la oportunidad. Así es la vida espiritual, hermanos. El Espíritu Santo nos llama a levantarnos, a crecer, no a quedarnos acostados en nuestra cama, en nuestras sábanas cómodamente. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, y esto conociendo el tiempo, primero, que debemos ¿qué? ¿De qué? El sueño, obviamente, el sueño espiritual. Por favor, aquí, ¿quién está dormido? Hay gente que necesita tu ayuda. Hay gente que necesita que le compartas. De hecho, probablemente lo tienes tan cerca de ti que puede ser tu hijo, tu hija o un familiar muy cercano. ¿Por qué estamos dormidos? Otra cosa es, el tiempo debe ser rápido porque pronto seremos glorificados. El tiempo debe ser de glorificación, hermanos, se acerca. Pronto vamos a ser glorificados. ¿Quiénes? Los creyentes. Observa el texto, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque, ¿se acuerdan de los por qué muy importantes en la Escritura? Porque ahora estamos más cerca. ¿Más cerca de qué, hermanos? Seremos glorificados cuando Cristo venga, hermanos, a su regreso en el cielo y nos levante a los que estemos muertos y nos lleve a los que estemos vivos. ¿Qué va a pasar? ¿Seremos qué? Glorificados. Y el que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6, ¿qué va a hacer? La va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Nuestros cuerpos pronto vamos a ser glorificados. ¿Qué piensas? El Señor te va a aventar las coronas por todo lo que hiciste. Pronto estos cuerpos, hermanos, gracias a Dios, aunque hayamos hecho mal, la salvación no se pierde. Pero qué tristeza, hermanos, que llegando el tiempo de la glorificación, nos encontremos ante Dios y digamos, fui muy perezoso, no hice nada. El tiempo está cerca. Seremos glorificados cuando Cristo Jesús regrese, y el cual, hermanos, déjame decirte, se está aproximando cada día más. Yo oro, Señor, oh Señor, ya ven. De verdad, oro, Señor, ya ven. Ese es mi deseo. Pero ¿sabes qué pasa? Entra en mi corazón una necesidad por mis hijos. Y pienso, no, Señor, espera. Dame la oportunidad de seguir hablando con ellos, con sus hijos. Hay mucha gente que necesita conocer el Evangelio. Entiendo al apóstol Pablo cuando decía, me es mucho mejor estar con el Señor, pero también estoy bien si me quedo con ustedes. Mientras Dios me dé vida, aquí estaremos. Hermanos, vamos a partir. ¿Qué, no has pensado que un día vas a morir? Un día va a llegar una enfermedad a tu vida, un accidente, lo que sea, o simplemente Dios te va a tomar. ¿Crees que Dios no está en control de todas estas cosas? Y nosotros en nuestra apatía, teniendo actividades sociales, culturales, que no estoy en contra de ellas, me encantan, hermanos, pero la preeminencia la lleva nuestro Dios.
Entonces, el tiempo está cerca, observen, está más cerca de nosotros, quienes los creyentes, observen, esto es para los creyentes, de nosotros, porque ahora está más cerca de nosotros mi posesión, ¿nuestra qué? Salvación. Y obviamente esta salvación no hace referencia a que seamos justificados o a nacer de nuevo, no, sino como dije, el punto final de nuestra redención es esa. Cuando nosotros en nuestra redención hemos sido ya redimidos, el punto final es que vamos a obtener la glorificación. Está diciendo, estamos más cerca de ser glorificados. Eso es lo que está haciendo referencia. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Se dan cuenta? Yo creí, fui redimido, espero la promesa del Señor de ser glorificado. Hermanos, un día este cuerpo que muchas veces te hace batallar, ¿no es cierto? Cuando te dicen, oye, te pasa esto, ¿qué sientes? Oye, vas a batallar en estas áreas de tu vida físicamente, ¿qué sientes? No, somos carne, hermanos, y sentimos, y nos da cierto temor. Eso es natural en nosotros, nos da temor. Pero ¿sabes qué? Piensas, está más cerca, Señor, ahora permíteme trabajar, porque lo que cuando te conocí me prometiste, ahora está más cerca. Es que estoy diciendo, este regalo de la glorificación, o esta herencia de la glorificación, pronto va a estar en mí. ¡Qué belleza! Se van a acabar mis aflicciones. Mi esperanza es otra, ¿se dan cuenta? Pero necesitamos trabajar. La palabra de Dios nos menciona el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo por los suyos. Aquí está, el tiempo está más cerca. Nos está diciendo, pronto va a regresar. Y como esa promesa es real y pronto va a regresar, nos motiva a todos los creyentes a que vivamos como. La Biblia dice, como va a regresar, y nos da muchos textos, ustedes tienen que vivir diferentes. Por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, lo leo y ustedes solamente anoten, hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos, observen, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, observen, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué debemos renunciar? A la impiedad, a los deseos mundanos, ¿no es cierto? Y que vivamos de manera sobria y piadosa en este siglo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Llegas a la iglesia y vivimos con deseos mundanos? ¿Qué piensas? ¿Llegas a la iglesia y hay impiedad en ti? Miren, hermanos, de verdad, dejémonos de chistes. Dejémonos de hipocresías. Cuando tú odias a un hermano dentro de esta iglesia, o te cae mal, no puedes decir claramente que eres un creyente. Estás ofendiendo a Dios. Porque Dios manda a amarnos unos a otros, hermanos. Cuando tú no ves a una persona y no le ayudas en sus necesidades, dejémonos de hipocresías, hermanos. Simplemente no estás honrando a Dios. Porque no estás viendo en Él a Cristo. Hebreos 10, 24 a 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que quiere que hagamos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y observen. Y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué? Se acerca. Si yo veo que aquel día se acerca, dice el Señor, estimúlense ¿a qué? Al amor y a las... ¿Qué hacen, hermanos? Las familias, los jóvenes, los adultos, los niños, ¿qué hacen? Hasta los niños, Tú no eres mi amiguita. De verdad. Menosprecian a los niños en esta iglesia. Y hay personas que pueden, hermanos, somos llamados a amarnos, a considerarnos en amor. No está bien que te sientes en la mesa y hables a espaldas de las personas de la iglesia, aún lo hayan hecho mal. Esto no es lo que sugiere la Escritura.
Ahí está nuestro letargo espiritual. Ahí es donde estoy diciendo que nosotros estamos dormidos. Alguien que está despierto no está teniendo esta clase de actitudes mundanas, sino que va a buscar vivir en esa santidad para el Señor. Por eso decía que la Biblia nos llama a todas estas cosas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Observen. Pedro 4, 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Quién está de acuerdo con Pedro? El fin de todas las cosas se acerca, hermanos. Esto nos debe poner a... ¿Se oye? Sí, sí. Sé que no debo hacerlo, pero sí se oye. El fin se acerca. Oh Dios, que llegue. Quiero estar preparado, que llegue. Pedro dice, si el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Observen. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Estaba viendo la foto, hermanos, y estaba con mi hermano Emilio en una foto. Creo que fue las mejores, a excepción de la que apareció con mi esposa, hermano. Es una bendición poder abrazar a una persona en Cristo y poder arreglar diferencias en Cristo, uno y otro. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas está declarado en la Escritura, se acerca. Así tomaban como loco a Juan el Bautista, a Noé, y el fin de las cosas llegó. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Una iglesia que no es hospedadora, una iglesia murmuradora, está aletargada en su sueño espiritual, hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros. Si Dios te ha dado algo, eres llamado a ministrar. Y digo, hermanos, me apena mucho estar compartiendo la palabra de esta manera ahora, dando textos. Estoy en un texto basado aquí, pero estos textos tienen mucha profundidad además. Pero solo por llevarlos por encima, dice, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder de Dios, el poder que Dios te ha dado. Si tú eres capaz y tienes dones de Dios, utilízalos para bendición. Utilízalos para edificación. Pero no te estés aletargando cuando tienes esos dones tan grandes que Dios te ha dado. Para que en todo sea, dice Pedro, Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él le pertenece la gloria. Lo hacemos porque queremos glorificar a alguien que nos ha redimido, que dejó su trono y vino a la cruz para morir por nosotros, hermanos. A Él queremos en realidad glorificar. No es tanto que tú hablas y ayudas y animas a la iglesia, sino es que en el amor que Dios te ha dado, tienes un verdadero sentimiento, algo real que Dios te ha dotado, pero con el propósito de amar más a Cristo y de darle la gloria a Él. Debemos entonces cada día tratar de vivir en santidad, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el tiempo de ser glorificados está ¿a cuánto tiempo? Muy cerca. 4. Versículo 12. Debemos despertar de la pereza porque la maldad está en su punto más fuerte. ¿Han observado esto? La maldad está en su punto más fuerte. ¿Qué dice el texto? La noche, hasta da como escalofrío, ¿no? La noche está avanzada. ¿Qué es esto, hermanos? Satanás está muy, muy activo. La noche
Noche en griego significa tiempo de descanso, de obscuridad. O sea, descanso pero de obscuridad. Obscuridad en contraste a la luz del día. Esto es lo que significa esta palabra. Es en contraste a la luz del día. Se refiere al tiempo tenebroso de la depravación humana que estamos viviendo hoy en día y el dominio satánico que está teniendo esta tierra. Es eso. La noche está avanzada. Hay mucho dominio de Satanás ya. Hay mucha depravación en esta tierra. Y muchas de las familias están siendo influenciadas a este tipo de depravación, hermanos. Las tinieblas del pecado están más densas que nunca. No sé si alguna vez has volado en avión y cuando entras a una nube densa, hay movimientos impresionantes. La nube es tan densa que no puedes ver absolutamente nada. Pues esta nube de noche de oscuridad es tan densa que muchos de los creyentes han perdido la brújula y están encaminándose o igualándose a las prácticas mundanas, hermanos. La noche está muy avanzada. En pocas palabras, lo terrorífico de la depravación del hombre está extendiéndose. La desvergüenza, la perversión del sexo, el cambio de los valores, la destrucción de la familia está avanzada. Esto es lo que significa esta palabra. Tal como en los días de Noé, ¿recuerdan? Dándose unos y otros a casamiento, hombres entre hombres, mujeres entre mujeres. ¿Y qué creían ellos? No va a pasar nada. Hoy, aunque tú veas a este mundo, a una ciudad agitada, con movimiento, con actividad, y parece todo normal, es un mundo sumergido en obscuridad y en depravación, hermanos. Tienes que entenderlo. Así está el mundo hoy, y esto no es para desalentarnos, es para que despertemos y entendamos en dónde estamos. Es un mundo de depravación por sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de este mundo, hermanos? A veces las prioridades de ese mundo se convierten en tus propias prioridades, ¿no? ¿Cuáles son? El materialismo, ¿no es cierto? Quieres exactamente lo demás. Te pregunto, yo sé que para el hombre no espiritual, el hombre natural no resulta entendible esto, pero te pregunto, ¿cuándo te ha desamparado Dios de pan en la mesa? Sobre todo si estás en una iglesia, hermano, donde Dios ocupa buenos hermanos para desarrollar su amor y su misericordia. Pero ¿cuándo el Dios ha abandonado? Joven fui y he envejecido y no he visto ¿qué? Justo, ¿que qué? Desamparado. No estamos mendigando, hermanos. Tenemos un Dios extremadamente rico en gracia, en misericordia, en bondad, en cuidado. Él no nos ha dado a nosotros una carga que no podamos soportar, sino que va a traer junto con esa carga, junto con esa prueba, la salida para que podamos desarrollarnos. Debemos creer en todo esto. No debemos conformarnos al mundo materialista y egoísta y que se ha abandonado únicamente a sus maldades, como dice Romanos capítulo 1. Por eso Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí está. Entonces, ¿la noche qué? Está avanzada. La noche está avanzada y se acerca, observen otra vez, aquí está, inminentemente, hermanos. Inminentemente. ¿Qué se está acercando, hermanos? El día. Impresionante. El día se está, y este es el siguiente punto y último punto, se está acercando el día. Se está acercando el reino. Realmente es lo que está sucediendo. Se acerca el día. Día en contraste ahora con la noche. Esto es lo que hace referencia. Día en contraste con la noche. La santidad en contraste con la maldad. Se está acercando la santidad en contraste con la maldad. El día corresponde al regreso de Cristo y a su reinado de Cristo, hermanos. Así de simple. Tesalonicenses 5, 2-6 nos advierte de esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los ladrones a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, observen, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se dan cuenta? Ahí está, hermanos. Debemos andar como de día, no pertenecemos a la noche. Y debo andar de día porque es importante. ¿Por qué? Porque sé que todo está muy cerca. Todo está muy cerca, hermanos. Es como vivir en una ignorancia, hermanos. No saber que las cosas se están acercando. ¿Cuánto falta? No sé, pero está muy cerca. Está más cerca del momento que comenzó esta predicación. Ahora estamos más cerca todavía. Ahora bien, en preparación a despertarnos de esta pereza, hermanos, observen, Pablo nos dice que tenemos que vestirnos adecuadamente. Observen, es lo que nos resta aquí del texto. Dice que debemos vestirnos adecuadamente, debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Desechemos, pues, las obras de ¿qué? Y vistámonos, ¿con qué? Ahí está. Esta exhortación, hermanos, Pablo la combina con dos figuras. Para aclarar esta transformación, la está combinando con dos figuras que son necesarias debido a que hay una escasez de tiempo. Porque Pablo dice, no hay tiempo, ya necesitamos apurarnos. Entonces, deben hacer esto. Esto nos debe motivar a poner y quitar. Poner y quitar. Primero, número 1, o inciso A, desechar nuestros pecados. Desechar nuestros pecados. Observen, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo de que estés cargando con tus pecados. Si estás viviendo en adulterio, en fornicación, en mentira, en egoísmo, en arrogancia, si estás viviendo en todas estas clases de pecados, ya no hay tiempo. Deséchala, hermano. El tiempo está tan cerca. Deséchalo. Desecha pues las obras de ¿qué? Las tinieblas. Desechar significa despojarse. Y cuando te despojas, te lo quitas y lo pones en otro lugar. Fuera de ti, te desechas a la luz del regreso de Cristo que inminentemente va a estar aquí. Pablo, hermano, nos está exhortando a todos los creyentes para que se arrepientan o para que nos arrepintamos y abandonemos nuestros pecados. Ese es el punto. El tiempo está cerca, abandonen sus pecados. Se requiere que nos alistemos con una ropa adecuada. Esto es, mira, durante 33 años usé saco y corbata. Durante 33 años, ¿sabes por qué? Porque iba a una institución muy formal. Esa institución me merecía toda mi vestimenta. Tal vez no la más fina, únicamente llevaba escapino de corbata. Tal vez no la más fina, hermanos. Pero iba vestido. Bueno, me da tiempo. Una vez iba en el metro, esto no lo tengo aquí, me llegó nada más, pero iba en el metro y un señor me dice, oye, y ya ves que el metro va vacío siempre. Oye, vienes muy bien vestido, tu saco muy limpio, tus zapatos muy bien boleados. Todas las mañanas las boleo, hermanos. Zapatos bien boleados, tu corbata muy bien, tu camisa, muy bien peinado, todo estás muy bien. Yo estaba apenado, cada vez que más me decía, más me apenaba. Dice, pero tienes caspa. Tienes caspa, porque yo llevaba un saco oscuro. Normalmente me gustan los sacos oscuros. Tienes caspa, entonces tienes que tener cuidado en eso, porque todo lo demás estás muy bien. Pero es que mi cabello es tan delgado que yo me pongo un spray, y el spray cuando termina, no me había dado cuenta que cuando termina hace esos bolitas chiquitas y parecía caspa. Desde entonces lo hago sin mi saco. Ya, me pongo o una toalla y me pongo mi spray y listo. El punto es que hay que ir presentable, hermanos.
trabajar, me tengo que vestir bien para trabajar con mi Dios. No quiero ir fachoso, hermanos. Quiero vestir bien, quiero ponerme el uniforme de la batalla que me va a llevar a que esta iglesia, hermanos, se levante y juntos como una milicia, porque somos llamados así, juntos como una milicia, bien equipados, bien vestidos, vayamos y trabajemos y peleemos la gran batalla, hermanos, porque hay mucho por delante, el tiempo está cerca. Se requiere que nos alistemos con ropa adecuada. El vestido que se ocupa, hermanos, para trabajar en la obra de Dios no es el mismo que se ocupa para trabajar en las obras de Satanás. No sé si te has dado cuenta de esto. No te puedes poner la misma ropa que otros se ponen para obedecer a Satanás y decir que eres creyente y venir y ponerte una ropa que te la quitas inmediatamente, enseguida sales de la iglesia. Con mucha frecuencia, hermanos, los cristianos andamos con el mismo vestido que el mundo lleva. Amo a mis jóvenes de la iglesia. Me entristece que se vistan como el mundo se viste, si es que lo hacen. Tú vas a decir, no, es que nada más es la puro calcetín, es la pura corbata. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y no me importa, hermanos, que mis jóvenes me rechacen, pero les amo. Y no quiero que se vistan así. No quiero que pierdan el camino. Deseo, preferible que me odien, porque deseo que sus vidas sean también glorificadas un día, cuando lleguen a la presencia de Cristo. Dios quiere que nos quitemos la ropa que le pertenece al mundo, hermanos. Y que nos pongamos el vestido adecuado para que le podamos servir. Y para eso, hermanos, está Efesios, cuando nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos, ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que por cierto, la mente es otro tema, y este es un texto para predicar durante semanas. La mente es muy, muy fuerte, muy poderosa, que puede acabar contigo y con mucha gente. Colosenses 3, su paralelo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuántas cosas tienes que abandonar? ¿Cuántas? Eso te lleva a estar dormido. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo a nuestro alrededor nuestra gran nube de testigos, todos aquellos, ¿no?, que un día caminaron por esta tierra y ahora están observando lo que nosotros hacemos, y si estamos haciendo bien, despojémonos de todo peso. ¿Y cuál es ese peso, hermanos? Despójate del pecado. Ese pecado que te tiene dormido, que te tiene aletargado, que no te permite ir a la escritura y leer. Ese pecado que nada más te está haciendo pensar en aquella mujer, en aquel hombre, en aquel carro, en aquel bien, en aquel dinero, en tu físico. Despójate de todo peso de pecado y que te asedia, y corramos, ¿qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pedro 4 otra vez, 1 Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Él no murió para que tú vivieras en pecado. Él murió para que tú vivieras para Él y vivieras en santidad. No conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Nunca te apenes de que no seas iguales a ellos. Te despojas entonces de las obras de las tinieblas, y ¿qué debe hacer? Vestirse de la luz. Vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué nos debemos vestir? Decía. ¿Cuáles son esas armas? Observen, vistámonos de las armas. No creo que a un soldado, a menos que lo agarren dormido, pero no creo que un soldado no se ponga sus pantalones, sus botas, su cinturón, su equipo, sus granadas, sus rifles, ¿no? Y aquí dice, vistámonos de las armas de la luz. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ir a la batalla. Vamos a una batalla. Por eso debemos llevar las herramientas indicadas para ir a esa batalla, para ir a esa guerra espiritual. La guerra, las armas de la luz son las que debemos llevar, y Efesios nos deja ver cuáles son estas armas muy precisas. Vestidos de toda la armadura, Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién, hermanos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones donde, hermanos, celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Y ahí está, calzaos con los pies en el apresto del Evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, versículo 18. Entonces, no se trata nada más de ponerte un trajecito y ya, sino de asumir tu responsabilidad decisiva de ir en contra de las fuerzas del mal, y por eso tienes que tomar estas batallas, estas herramientas. Finalmente, hermanos, aquí, si no se va a ir toda la gente ahorita. Finalmente, observen, nada más a manera de... Me encanta esto, hermanos, porque puedes seguir y seguir y seguir, pero observen, no está en el texto que estamos desglosando. Desechamos, nos vestimos, esa es la idea. Vamos a desecharnos y a vestirnos, pero observen, en el versículo 13 y 14, Pablo resume en estos versículos el quitar y poner que estamos viendo aquí. Menciona 6 vicios. Ahí están 6 vicios que no son totalmente todos los vicios, obviamente, hermanos, que debemos quitar, pero son lo suficientes para entender lo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar. Observa, Romanos capítulo 13, andemos como de día, y ahí está la palabra, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, aquí está uno, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidias, sino que, y otra vez aquí está, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Andar, vestirnos, quitar glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. Quitar, poner. ¿Quieres despertar? Tienes que quitar y poner todas estas cosas. En conclusión, hermanos, y aquí termino, y lo tienen ahí ustedes al frente. Debemos despertar de la pereza, porque el tiempo ya está, es propicio. No es tiempo para estar dormitando. Seremos glorificados. La maldad está tremenda. Está cerca el reino. ¿Cómo lo hacemos? Esto nos debe motivar a quitar y poner, desechar nuestros pecados y vestirnos de luz. Señor, ayúdanos a entender estas verdades que están en tu palabra, Señor, y guíanos bajo el poder de la misma, Señor. Y Padre, gracias por recordarnos que debemos despertar. Y no solo es un recordatorio, diría, Señor, aunque no encontramos los imperativos como tal, sí encontramos, Señor, que debemos desechar y que debemos vestirnos. Que debemos
quitar todo pecado que es tropiezo a nosotros mismos y que no nos permiten, Señor, ser responsables con el Evangelio que tú nos has dado para comunicar a otros. Padre, que este año que viene, este año que vamos a emprender, esta iglesia, Señor, sea ejemplo de una diligencia para no caer en la pereza espiritual. Señor, en tus manos pongo a cada varón que está aquí, a cada mujer, esposa de estos varones, que la mujer pueda ser muy influyente en el varón, pero de forma adecuada, de forma que le recuerde al esposo la responsabilidad de llevar el Evangelio y comunicarlo, y que la mujer pueda hacer influencia, y que cada familia, junto con su núcleo familiar, sus hijos, Señor, podamos observar todos estos detalles tan hermosos, tan precisos que están en tu palabra. Bendice el resto de la tarde, Señor. Glorifícate en Cristo Jesús. Amén.